Bienvenidos y bienvenidas un día más a este canal de La Historiatriz Te Cuento una Historia. Hoy hablaremos de Felipe V, primer rey de España de la dinastía borbónica, una figura compleja cuya vida estuvo marcada por grandes acontecimientos históricos y por sus luchas personales que abarcaron depresión, desequilibrio, dependencia emocional y una obsesión por el sexo que se fue agravando con los años. Un hombre con una salud mental inestable, atormentado e incapaz de lidiar con el peso de la corona. Os contaré su historia. En noviembre del año 1700 llegó a la corte de Francia en Versalles la noticia de que el rey de España, Carlos II, había fallecido. Al no haber sido capaz de engendrar un hijo con ninguna de sus dos esposas y por tanto carecer de descendiente directo, los gobiernos europeos se encontraban en vilo por el destino de la monarquía española y de su herencia. La primera opción, José Fernando de Baviera, había fallecido poco antes que el propio rey español, por lo que éste se vio obligado a redactar un nuevo testamento y nombrar a otro sucesor. Sucesión que cayó en su sobrino nieto Felipe, duque de Anjou, un joven de 17 años nacido en Versalles, segundo hijo del gran delfín de Francia y nieto del rey Sol, Luis XIV, y de María Teresa de Austria, su abuela española nacida infanta de España. Y así fue como quien no estaba llamado a tener un papel importante en la historia se convirtió en Felipe V y en el primer monarca de la actual línea dinástica española, reinando durante más de 45 años. El joven rey dejó Francia acompañado de un reducido séquito e hizo su entrada triunfal en Madrid en febrero de 1701. Su apariencia no tenía nada que ver con su débil y enfermizo antecesor. Sano y apuesto, parecía carecer de vicios. Había recibido una estricta formación, también religiosa, que lo había convertido en un fervoroso católico. Se instaló en el Palacio del Buen Retiro, que le pareció triste y oscuro acostumbrado al lujo y al esplendor de Versalles. Su abuelo, el rey Luis XIV, estableció a franceses de su confianza en los altos cargos de la corte española y envió como camarera mayor a la princesa viuda de Orsini, conocida como princesa de los Ursinos, para que le mantuviera informado. Esa información que llegaba a Francia era que Felipe tenía un gran sentido de la rectitud, pero que el despacho le aburría y que tenía bruscos cambios de humor que lo hacían pasar de la euforia a la melancolía. Cambios de humor que no pasaron desapercibidos para el resto de la corte, que estaba más preocupada en asegurar la sucesión que en el propio rey. Por ello se eligió pronto a la que sería su esposa, María Luisa Gabriela de Saboya, una princesa de 13 años. La boda se celebró por poderes en Turín, y a finales de 1701 María Luisa llegó a España convertida en reina consorte. En su deseo de conocer cuanto antes a su esposa, el joven rey salió a su encuentro sin dar a conocer su identidad. Al acercarse al carruaje y verla, quedó prendado de ella. Tras la misa de velaciones para dar solemnidad a la unión, se entregaron a la consumación del matrimonio, aunque la reina se resistió durante varios días. En los informes que se enviaban puntualmente a Versalles de todo lo que acontecía en Madrid, se describieron las 3 primeras noches como un cúmulo de gritos, llantos y golpes. A partir de aquí, la relación mejoró. Felipe, que había tenido una niñez solitaria y carente de afecto, encontró en su esposa un gran apoyo. Eran unos niños de tan solo 17 y 13 años que se encontraban en un país desconocido y que finalmente parecían haberse enamorado. La felicidad conyugal también había adormecido los cambios de humor y las excentricidades del rey. En cuanto a las cuestiones de despacho, por el momento se mostraba receptivo y dócil a las sugerencias de sus asesores, con una política muy marcada por la influencia francesa
en la que se renovó la cultura en España. Se fundó la Biblioteca Nacional y se crearon varias academias, como la de Lengua o la de Historia. También se organizó el Estado en provincias gobernadas por un capitán general. Para la administración económica y financiera se establecieron las intendencias provinciales, siguiendo también el modelo francés. La princesa de los Ursinos se volvió indispensable para la jovencísima reina. Sus servicios y compañía fueron de gran ayuda en el difícil periodo de adaptación a la realidad española y a su nueva condición. Los reyes, por su parte, se volvieron inseparables. Iniciaban juntos la actividad pública, en contra de las costumbres establecidas compartían aposento y cama incluso cuando estaban enfermos, comían, cazaban, paseaban y mucho más. Las noticias que seguían llegando a Versalles eran que el rey estaba tan obsesionado con el sexo que parecía extenuado y la reina debilitada, pues Felipe no perdonaba ni los días de indisposición ni los de posparto de los 4 hijos que tuvieron. La tranquilidad pronto se vio interrumpida cuando los ejércitos austriacos penetraron en Italia para ocupar las posesiones españolas. Y es que el nombramiento del nuevo rey de España no agradó a los Habsburgo, que veían al archiduque Carlos de Austria con derechos más legítimos para ocupar el trono. Fue el inicio de una guerra, la Guerra de Sucesión, que cambiaría el mapa de una Europa que se dividió en 2 bandos. Incluso el propio territorio español quedó también dividido entre los partidarios de uno u otro, pues mientras la corona de Castilla y el reino de Navarra se mantenían fieles a Felipe V, la mayor parte de la corona de Aragón apoyó al Habsburgo. El rey marchó al frente de sus tropas, separándose de su esposa que lo acompañó hasta Barcelona para despedirlo. Fue a partir de este momento cuando se le empezaron a agudizar lo que entonces llamaban rarezas, que fueron complicándose a lo largo de su vida. En el campo de batalla era arrojado, incluso temerario, para después caer en una fase depresiva en la que se negaba a salir de la cama. 2 fueron los calificativos que se ganó en este tiempo: el rey animoso y el melancólico. Sus servidores lo achacaban a la separación de la reina y al tormento que le suponía la abstinencia sexual, llegando a protagonizar en momentos de desvarío episodios de exhibicionismo exponiéndose desnudo delante de sus soldados. Como segundo hijo del gran Delfín, la posibilidad de que Felipe heredara el trono francés era remota, pero la perspectiva de una unión entre las coronas de España y Francia preocupaba al resto de potencias europeas. En medio de la guerra, el archiduque Carlos fue coronado como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, y sus aliados también temieron un exceso de poder de la Casa de Habsburgo. Se retiraron los apoyos y en abril de 1713 se firmó el Tratado de Utrecht en los Países Bajos para poner fin a la guerra, aunque las hostilidades en territorio español continuaron durante un tiempo. La victoria de las tropas felipistas hizo que el rey, que ya había estado gobernando al estilo francés de manera absolutista, unificando y centralizando el poder, tomara represalias contra los territorios españoles que habían sido afines al archiduque Carlos y que eliminara sus fueros tradicionales, lo que ocasionó que se granjeara el rechazo de ellos, como el de la ciudad de Xàtiva en Valencia, la cual ordenó quemar y donde a día de hoy luce su retrato en el Museo de Bellas Artes colgado boca abajo como castigo simbólico al monarca. En febrero de 1714, víctima de una tuberculosis, falleció la reina María Luisa con tan solo 25 años. Felipe V se hundió en una aguda crisis de melancolía. Sus extraños cambios de humor dieron paso a graves episodios de locura. La princesa de los Ursinos informaba de la situación a Versalles, donde la preocupación aumentaba. El rey no quería salir de la cama, siendo víctima de alucinaciones, dolores de cabeza y sudores.
se negaba a mantener relaciones con ninguna mujer sin estar casado, convirtiéndose la falta de sexo del monarca en una cuestión de Estado. A los 3 meses de la muerte de la reina, Giulio Alberoni, cardenal italiano que estaba en la corte, aconsejaba a la princesa de los Ursinos, mientras paseaban por los jardines del palacio, un nuevo matrimonio para el rey que lo arrancara de su tristeza y mejorara su estado de salud. Y empezó la misión de buscarle una nueva esposa. Las cualidades que debía tener se dejaron claras: joven, con buen porte, sumisa, algo obtusa, no muy inteligente. Que fuera fértil no era imprescindible. El rey aún tenía 3 de los 4 hijos varones de su primer matrimonio. Eso sí, debía tener pechos grandes y caderas amplias para satisfacer al rey. El propio cardenal Alberoni, que vio la oportunidad de desplazar la influencia de los franceses y colocar a una italiana en la corte, encontró a la mujer ideal, Isabel de Farnesio, una joven de 22 años, sobrina del duque de Parma, a la que describió colmándola de virtudes. La propuesta agradó a todas las partes, y en la Navidad de 1714, unos meses después del fallecimiento de su primera esposa, el rey Felipe V e Isabel de Farnesio se casaron. Pero la parmesana era una mujer inteligente, con fuerte carácter y una personalidad autoritaria. Tuvo clara la situación desde el principio, que consistía en atender las necesidades del rey sin hacerle ascos a nada y quitarse de encima a todo aquel que no sirviera a sus intereses, como fue el caso de sus hijastros, a los que nunca quiso ni mostró afecto y que prácticamente recluyó, o la propia princesa de los Ursinos, a la que, sabiendo la influencia que tenía sobre su marido, la acusó de haberla insultado y ordenó que fuera expulsada de España, siendo acompañada por los soldados del rey hasta la frontera con Francia para nunca más volver. En cuanto a los temas de alcoba, se entendían perfectamente. Ya al iniciar su matrimonio en la noche de boda, permanecieron más de 24 horas encerrados. En la corte no se hablaba de otra cosa que no fuera el desenfreno del rey, que visitaba a la reina varias veces al día. Tal era la afición de ambos al sexo que llegaron a tener algunas recepciones con sus consejeros sin salir de la cama. En enero de 1724, queriendo dejar de soportar el peso de una corona que nunca deseó, sorprendió a todos abdicando en su hijo primogénito Luis, de 17 años, que accedió al trono como Luis I. Felipe V era ya un enfermo con una fuerte depresión que no tenía ganas ni condiciones para gobernar. Acompañado de la reina, dejó Madrid y se retiró al Palacio Real de la Granja de San Ildefonso en Segovia, mejorando su salud en este periodo al encontrarse libre de obligaciones institucionales, aunque la reina siempre estuvo perfectamente informada de lo que ocurría en la corte de Madrid. Una situación que duró poco, pues Luis I enfermó de viruela y falleció en agosto de ese mismo año, después de solo 8 meses de reinado. Puesto que Felipe había abdicado, el sucesor de su hijo Luis debería haber sido su otro hijo varón, Fernando, de 10 años, con una regencia. El propio Felipe no tenía dudas, no había marcha atrás en su abdicación. Hasta su confesor le explicaba acerca del pecado que supondría recuperar una corona a la que había renunciado. Pero su esposa, Isabel de Farnesio, sí quería volver a estar en el trono de España con su marido, y presionó al Consejo de Castilla para que le hicieran cambiar de opinión. Una semana más tarde, Felipe V era rey de nuevo, pero un rey muy distinto al anterior. Su enfermedad mental y su deterioro físico se fueron acentuando. La reina, conocedora de que la salud mental de su marido era cada vez más débil, tuvo clara la situación. Ella manejaba las riendas del Estado, al mismo tiempo que daba órdenes de que al rey se le atendía en todo lo que necesitara y se le consentían todos sus deseos. La adicción al sexo del monarca también la tuvo en cuenta, con juegos e innovaciones normalmente importadas desde Francia, como los dildos,
esos artilugios de marfil pulido con forma fálica que utilizaban las damas, o el juego de El impávido, para el que invitaba a parejas de la corte a participar. Los caballeros se sentaban en una mesa con faldones hasta el suelo, desnudos de cintura para abajo. Una de las damas, por sorteo, se metía debajo de la mesa y elegía alguno de los miembros masculinos. El caballero debía permanecer sereno, impávido, de ahí el nombre del juego, sin dar ninguna muestra de emoción. El juego consistía en adivinar en cada momento quién estaba siendo objeto de la felación de la dama. Los reyes no participaban, pero eran espectadores, y Felipe solucionaba la excitación que le producía el juego levantando la enorme falda de la reina y poseyéndola allí mismo. Entre juego y juego, la salud del rey seguía empeorando, alternando sus días de depresión con su euforia y sus alucinaciones con momentos de lucidez que cada vez eran más escasos. Era imposible despachar asuntos si no estaba acompañado de la reina, adueñada completamente de su voluntad. Se empeñó en montar los caballos que estaban en los tapices, entre insultos y gritos por no poder hacerlo. En uno de sus delirios pensó que la ropa blanca irradiaba una luz cegadora como un aviso del más allá, debido a que el número de misas que se habían celebrado por el eterno descanso de su primera esposa, María Luisa de Saboya, habían sido insuficientes. Se convenció también de que esa misma ropa blanca lo estaba envenenando y no utilizaba nada de ese color que no hubiera estado usado antes por la reina, desde las camisas hasta los camisones para dormir. Otras veces se creía una rana y se sentaba al lado del estanque de los jardines de palacio y empezaba a croar intentando cazar moscas. Otro de sus episodios de locura tuvo que ver con el sol, cuyos rayos creía que le penetraban en el cuerpo para destruirlo, por lo que ordenó que las cortinas de palacio estuvieran siempre echadas para impedir la entrada de la luz, además de invertir los horarios. Vivía de noche, cenaba a las 5 de la mañana y se iba a la cama antes de la salida del sol. En el palacio era difícil seguir su ritmo, así como soportar el mal olor corporal que despedía, pues todos estos episodios depresivos o de locura iban acompañados de falta de higiene en los que el rey podía pasarse semanas, incluso meses, con la misma ropa, sin afeitarse y negándose a que le cortaran el cabello o las uñas. La atención médica era impensable, se convirtió en un paranoico antigaleno que creía que lo visitaban para acabar con su vida. Un alma torturada y con un deseo continuo de abdicar, sus delirios lo llevaban a querer escapar, por lo que fue encerrado en sus aposentos con guardias en la puerta para evitarlo. En algún momento de lucidez escribió una carta de abdicación que hizo llegar al Consejo de Castilla, en la que cedía la corona a su heredero, el príncipe Fernando. El cardenal Giulio Alberoni interceptó la carta y fue a informar a la reina, que no solo hizo desaparecer el escrito, sino que reforzó la vigilancia del rey. La música era lo único que aliviaba su enfermedad, por lo que en los últimos años de su vida se contrató de manera exclusiva al célebre castrato Farinelli, que no solo cantaba para el monarca y lo calmaba con los efectos terapéuticos de su voz, sino que también lo atendía de forma personal y lo acompañaba en sus contadas salidas. La reina siguió atendiendo sus necesidades de alcoba, según consta en un escrito del embajador francés en Madrid que decía: «El rey sigue haciendo un uso frecuente de la reina que lo visita cada noche. Los gritos mientras copulan, una o varias veces, son motivo de rumores en la corte por tan desenfrenadas prácticas». El 9 de julio de 1746, víctima de un deplorable estado de salud físico y mental, falleció Felipe V en Madrid con 62 años, uno de los reyes más enfermos y atormentados de la historia. Por expreso deseo del monarca, su cuerpo no fue enterrado en la cripta real del monasterio del Escorial, como lo habían sido sus antecesores, los reyes de la Casa de Austria, sino en el Palacio Real de la Granja de San Ildefonso, en Segovia,
que había sido su residencia favorita y que tanto le recordaba a Versalles. Le sucedió en el trono Fernando VI, el único hijo varón de su primer matrimonio que le había sobrevivido. Fernando, que había visto con sus propios ojos el deterioro de su padre, incluso los últimos días en la cama, en medio de la mayor suciedad y recluido bajo vigilancia por orden de la reina, ordenó que su madrastra abandonara el Palacio Real del Buen Retiro, desterrándola un año más tarde de Madrid y fijando su residencia en el Palacio de la Granja junto a sus hijos. Cuando la reina viuda, ofendida, le escribió una carta al rey para preguntarle si le había faltado en algo para enmendarlo, el rey le contestó con otro escrito: «Lo que yo determino en mis reinos no admite consulta de nadie, solo debe ser obedecido y ejecutado». Y es que Fernando VI no solo recordaba el desprecio que él y sus hermanos habían recibido de la reina, sino que nunca perdonó el destierro al que sometió a la princesa de los Ursinos después de fallecer su madre. Y hasta aquí nuestra historia por hoy. Gracias por tu compañía, nos encontramos la próxima semana. Y recuerda, lo que pasó ayer ya pertenece al pasado y hoy tienes una nueva oportunidad. Cada día puedes transformar tu historia. Hasta pronto.